Yata, compañero, ti Pachalo, ti María, ti muy igualose, Pantonance, Santa María, Guadalupe. Yata, compañero, ti Pachalo, ti María, ti muy igualose, Pantonance, Santa María, Guadalupe. Bueno, pues ya estamos de regreso en la segunda parte de la clase del día de hoy. Bueno, vamos a entrar hoy finalmente al Cuicapeucayo. Pero bueno, antes de eso, igual quiero hacer referencia a otro comentario de estos que nos llegan aquí en ¿cómo le dicen en los medios, ¿no? En Facebook, todo eso, ¿no? Bueno, este comentario es de un alumno, bueno, él me lo dijo, de su familiar, que dice así tal cual que el filo, o sea yo, que estoy bien güey, porque ¿cómo voy a comparar el mexicano con el inglés? Si dice que el inglés es un idioma moderno y civilizado, y pues como que no cabe compararlo con el mexicano, ¿no? El náhuatl. No nos extraña, la verdad es que hay mucha gente que piensa eso, que como ya dijimos la clase pasada, pues eso se da por la ignorancia, o bueno, sí. Y bueno, no sabemos exactamente a qué se refiere con esto, pero bueno, civilizar significa sacar del estado salvaje a pueblos o personas. Y moderno significa que pertenece a la edad o a la época actual. Bueno, entonces miren, ya dijimos también que en esta clase, o en esta aula, mejor dicho, también se dan clases de inglés. O sea que, pues sí, tal vez no soy un experto en inglés, pero pues sí lo conozco esa lengua, ¿no? La enseño aquí, tengo varios alumnos del idioma inglés. Conozco su fonética, su morfología, su sintaxis, su ortografía, y pues también su historia de esta lengua. Bueno, de hecho aquí en el aula tenemos varios libros de inglés, tenemos ahí todas las obras completas de William Shakespeare, tenemos por ahí uno que se llama England in Literature, y bueno, o sea, tenemos material, ¿no? Entonces, podemos decir que conocemos el inglés, ¿no? Por el comentario que nos hacen. Lo otro es, cuando pensamos en esto de la civilización, creo que hay que tener en claro que en todo el planeta Tierra solo hubo 4 lugares donde pasó eso. O sea que nuestra especie, el animal que somos, el Homo sapiens sapiens, fue capaz de crear eso, ¿no? Lo que decimos civilización. O sea que fue capaz de domesticar plantas, animales, inventar un sistema numérico, inventar escritura, inventar un sistema político para gobernarse, ¿no? Comercio, instituciones educativas. Pues ¿qué se entiende en una civilización? Levantar ciudades, arquitectura, conocer astronomía, conocer medicina, plantas, todo lo que hace que una civilización lo sea, pero desde nuestra especie, como somos el Homo sapiens, pues solo pasó en 4 lugares, ¿no? Uno de ellos pues fue aquí el corredor Mesopotamia-Egipto, otro fue el Valle del Indo, en lo que actualmente es la India, otro es en los márgenes del río Huanghe, el río amarillo en China, y otro es nosotros, ¿no? Estos 2 grandes focos civilizatorios, como le dicen luego en la academia, la Mesoamérica, pero donde estamos nosotros hoy, y pues los incas, ¿no? Entonces en esta parte del continente americano, o mejor dicho, en el continente americano, fue uno de los lugares en donde surgió la civilización, hicimos civilización. Pues entonces que no nos vengan con el cuento que el inglés es un idioma civilizado y el náhuatl no, porque pues aquí tenemos como 10.000 años de historia, ¿no? Desde las primeras aldeas, todo eso, ¿no? Hasta el día de hoy. Es más, piénsenlo así, si ponemos nuestros 10.000 años de historia y lo partimos en 10 cachos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bueno, por acá, 10. Si esta es nuestra historia, estos 10.000 años, cada rayita son 1.000 años, pues estos 500 años que llevamos es este pedacito. Para mí es así de sencillo, ¿no? Si tenemos una historia así de grande, 500 años de que llegaron a conquistarnos no solo los españoles, ¿no? Sino, como hemos dicho aquí, desde que Occidente, o sea, la Europa occidental, nos conquista el continente americano, pues es apenas un cachito de nuestra historia, ¿no? Entonces con eso queremos decir que nuestra historia no está terminada, ¿no? Para nada, ¿no? Seguimos siendo pueblos. Entonces que no les extrañe por qué en el continente americano se habla inglés, se habla Portugal, se habla español, se habla francés, ¿no? En Haití, en Quebec, pues porque son las potencias
europeas, ¿no? En el siglo finales del siglo XV, principios del XVI, pues es cuando se lanzan a colonizar el planeta entero, ¿no? Los portugueses van a África, pues como aquí llegan los turcos otomanos, ya no pueden pasar, se van a buscar la India, Oriente, por allá, pero empieza la conquista, ¿no? De Portugal empieza a poner ahí sus fuertes, colonias, y luego se dejan ir todos los demás, ¿no? Los españoles, los franceses, los ingleses. Bueno, esa es su historia de la Europa occidental, colonización, un proceso de colonización que pues no termina hasta el día de hoy. Y bueno, los europeos ya dijimos que consideran a Grecia su cultura madre, ¿no? Y pues bueno, está bien, ¿no? Pero acuérdense ustedes que Grecia no inventó una civilización, ella mamó cultura también, ¿no? De los egipcios, de los persas, de otros, ¿no? Pero entonces nosotros la característica que tenemos es que durante milenios no tuvimos contacto ni con los chinos, ni con la India, ni con Europa, nadie, ¿no? Aquí hicimos una civilización por nosotros mismos. Eso es lo que somos, ¿no? Entonces, bueno, también otro comentario de esto que dicen del inglés, pues piensen ustedes que los anglosajones, después de que emigran las tribus ahí del norte de Europa, que los romanos consideraban bárbaros. Entonces, cuando ellos emigran a lo que hoy es Inglaterra, se juntan, nace la lengua inglesa, pues ellos no tenían sistema de escritura, para nada, ¿no? Y bueno, tuvieron que adoptar el sistema de escritura de los romanos. Y bueno, eso explicaría en parte por qué es un relajo cómo se escribe en inglés, ¿no? Porque pues ellos no tenían sistema de escritura, tuvieron que adoptar un alfabeto ajeno a ellos y acomodarlo, ¿no? Para poder escribir su lengua. Entonces no tenemos nada en contra del inglés, eso que quede bien claro, ¿no? O sea, aquí lo enseñamos, es un deleite leer, por ejemplo, tenemos ahí el libro de William Blake, todos sus poemas, ¿no? Y aquí vemos lecciones y textos y por ahí otros libros, ¿no? Entonces no tenemos nada en contra del inglés, pero nuestro posicionamiento aquí es que el náhuatl está a la mismita altura del inglés, no es más ni es menos como lengua, ¿no? Entonces que no nos vengan con el cuento que pues el inglés es moderno, porque lo que les acabo de decir es que si moderno significa que pertenece a la época actual, pues hoy en día más de 1 millón de personas hablan náhuatl en muchos estados del país, ¿no? Aquí en Atzompa, por ejemplo, ¿no? O en Huatlatlauca, o en Atoyatempa, o en Veracruz, ¿no? En la Sierra Norte de Puebla, en Morelos, en el Estado de México, en el DF mismo, ¿no? En Milpalta, ¿no? Entonces el náhuatl no es algo así que ya no está en esta época, ¿no? Está presente hoy. Nosotros aquí ya hemos dicho que decimos muchas palabras en náhuatl y la estructura que usamos para hacer oraciones corresponden a la lengua náhuatl, no tanto al castellano. Pero bueno, digo todo eso porque pues así nos dicen, ¿no? Del náhuatl. Entonces lo afirmamos, el náhuatl es la lengua madre de aquí y tiene su propio ámbito civilizatorio. Y además que el náhuatl es solo una de las muchas lenguas, ¿no? Se dice que son más de 60 lenguas que se hablan hoy en México. Entonces el náhuatl no es más que las otras, ¿no? Acuérdense que también dijimos que por ahí en una reunión política hace años, alguien propuso que se enseñe náhuatl obligatoriamente en todas las escuelas. Y dijimos, están locos, ¿no? Pues lo que no hicieron los españoles lo quieren hacer ahora con el náhuatl. O sea que los pueblos de otras lenguas, ¿por qué van a tener que aprender el náhuatl, no? O sea, ¿por qué el tzotzil se le va a obligar a hablar náhuatl, no? O al yaqui, ¿por qué va a hablar náhuatl, no? No, pues cada quien tiene su lengua, ¿no? Pero bueno, nosotros somos de raigambre náhuatl. Y pues todos estos idiomas, dijimos, pues los de Europa, pues se estudian y se hablan precisamente por el proceso de colonización. Entonces ya dijimos que no se estudia inglés porque es el más bonito, ¿no? Para nada, ¿no? Tiene que ver con política mundial, con las guerras mundiales y todo eso, ¿no? Y dentro de poco yo creo muchos se van a poner a estudiar chino, porque pues el chino ya es la primera potencia económica, ¿no? Y bueno, todo lo que está pasando en el mundo. O sea, nada más es como un comentario al comentario que nos hicieron, ¿no? Que así va, que el náhuatl, ¿no? Si lo chido es el inglés, ¿no? Bueno, lo entendemos, ¿no? Pero no estamos de acuerdo con eso. Y bueno, por eso les decía que el náhuatl es moderno, porque se habla hoy, ¿no? Y estamos estudiando el náhuatl antiguo, porque es nuestro origen, ¿no? Para saber quiénes somos, de dónde venimos. Pero pues también tenemos nuestro vocabulario y nuestras expresiones para el día de hoy. Bueno, y ya entrando directamente a esto, pues bueno, dirán, o sea, que
me critiquen a mí por decir esto de las lenguas, lo entiendo, ¿no? O sea, pero ¿por qué no escuchamos las palabras de alguien que sí sabe lenguas, ¿no? Un experto en lenguas. Entonces voy a mencionar al doctor Ángel María Garibay, que fue alumno de Miguel León Portilla. Él, hasta donde yo sé, hablaba griego antiguo, latín, hebreo, estudió el sánscrito, hablaba francés, inglés, español, o sea, todo un maestro, ¿no? El Ángel María Garibay. A él debemos mucho del rescate a la dignidad de la lengua náhuatl. Bueno, pero ¿qué decía él? Bueno, hay un libro de él que estuve hojeando ayer que se llama Panorama Literario de los Pueblos Náhuatl. Su obra perrona es la de la historia de la literatura náhuatl, ¿no? Un super librote. Pero este es así como que nada más para darnos una idea, ¿no? El panorama literario de los náhuatl. ¿Qué dice este maestro de lenguas, ¿no? Conocedor de lenguas, Ángel María Garibay, sobre el náhuatl? Bueno, se los leo. Dice: la lengua náhuatl es una de las más aptas para la expresión del pensamiento en todas sus modalidades. Su evolución, probablemente muy larga, ha hecho de ella medio de análisis mental muy refinado y le da una maleabilidad asombrosa por la finura de matices. Eso piensa él del náhuatl, pero sigue. Dice: morfológicamente cuenta con recursos inagotables, mediante semantemas nominales y verbales, breves en general y muy comúnmente monosilábicos, se pueden agrupar muchos conceptos que en la palabra resultan toda una frase compleja que en otras lenguas habrá de expresarse con muchas palabras. Por otra parte, estos semantemas están tan bien identificados y especializados que no es fácil crear confusiones en la composición, con lo que la lengua resulta sumamente precisa. Eso piensa Garibay del náhuatl, y nos da un ejemplo, y se los pongo. Me gustó mucho su ejemplo. Su ejemplo es mo, chal, chiu, aka, yo y tía. Semejante palabrón, ¿no? Me refiero a que es una palabra larga, pero aquí lo importante y lo interesante es que es eso, una sola palabra, ¿sale? Esto encierra todo un concepto. Y como lo dijo Garibay, en otras lenguas se necesitaría un montón de palabras para decir esto. Entonces, esto en español él mismo lo traduce como: se está haciendo como esmeraldas talladas en forma de caña, ¿sale? O sea, se están tallando esmeraldas, pero esas esmeraldas tienen la forma de caña. Eso es lo que se está haciendo, y eso es lo que implica toda esta palabra. Y muy generoso el doctor nos explica que esta palabra está compuesta de 7 semantemas. Entonces, el primero es mo, que ya saben que es el reflexivo, es como en español se. También viene chalchiu, de chalchihuite, ¿no? De jade. Viene aca, la raíz de aca, aca. El yo, que es una relación con el sustantivo. Lo que le da el sentido a esta palabra es acañado, o en forma de caña. Entonces, solito caña es aca, pero acayo es en forma de caña. El ti nos dice que le da el carácter verbal a todo esto, ¿no? Activo y verbal. El otro ti representa la repetición de un acto. No sé si checan cómo luego aquí nosotros en español decimos, una cosa es decir está chiquito, y otra es está chiquititito, y otra es está chiquititititito. Entre más tis pongan, como que cambia el sentido de la palabra, ¿no? O grande, grandote, grandotote, grandototototototote. Pues es cosa del náhuatl, ¿no? El duplicar sílabas. Bueno, pero por ahí va. La última dice que es la aplicación del activo en tiempo presente. Cuando él es experto en lenguas y sabe de qué está hablando, ¿no? Entonces aquí hay 7 semantemas, raíces de palabras, posposiciones, bueno, más cosas, pero todo junto: mochalchiu acayotitía. ¿Lo quiere leer, por favor? Mochalchiu acayotitía. ¿Usted? Mochalchiu acayotitía. Bueno, una sola palabra, ¿vale? Bueno, entonces, una vez explicado eso, el valor que le estamos dando a la lengua náhuatl dentro de todas las lenguas del mundo,
como una más, pero que es la nuestra, pues vamos a entrar ya de lleno hoy al Cuicapeucayotl, ¿sale? Entonces, como dicen que lo correcto es empezar por el principio, ¿no? Pero no vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por una partecita, que va casi al final. Pero antes de eso vamos a comentar el título que aparece. Entonces ya dijimos que en este Cantares Mexicanos, en esta sección de Cantares Mexicanos tal cual, pues son 85 folios. Y el primero empieza con estas palabras como título, y luego empieza un canto, y luego ya se vienen otros, ¿no? Como el que vimos, el canto 18, ¿no? Entonces hay muchos, son como 60 creo, en total. Pero bueno, este es el primero de todos los cantos. Y así se llama, ¿no? El Cuicapeucayotl. Entonces, bueno, para no confundirlo, voy a poner, aquí acaba. Entonces, bueno, pewa es el verbo empezar. Entonces hay varios textos náhuatl antiguos que empiezan con estas palabras. Nican mopowa. Así es como empieza un texto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Aquí es contado, ¿no? Se va a contar algo, ¿no? Nican mopowa. Y hay otros que empiezan diciendo Nican ompewa. Aquí se empieza. Y ya empieza a contar la historia, ¿no? Bueno, pero entonces pewa es empezar. Luego tenemos el sustantivo peuca, porque si este es verbo, entonces este ya es sustantivo, ¿no? Entonces este ya es el comienzo o el principio. Y se acuerdan que hemos visto qué le pasa a las palabras con el yotl, que es como para ser sustantivos abstractos, ¿no? Como decíamos, ikniut, amigo. Ikniuyo es lo relativo a los amigos, ¿no? O sea, la amistad. O cuando decimos mexica, pues es alguien que es de México, ¿no? Un mexica. Y si decimos mexicayo, es lo relativo a los mexicas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los mexicas. O por ahí usamos una palabra hace tiempo que hicimos aquí un encuentro, no sé si se acuerdan. Cuiloni, que es un hombre que siente atracción por otro hombre, ¿no? El cuiloni. Pero el cuilonyot es lo relativo a eso, ¿no? Que por ahí alguien lo tradujo como puticidad o algo así, ¿no? Pero bueno, me den cuenta, ¿no? Pero nada más lo doy como ejemplo. Entonces el peucayotl sería como comiencidad. Bonita palabra, ¿no? Que no existe en español. Comiencidad. Y es lo que significa, Cuica ya lo conocemos, ¿no? Es la comiencidad o lo relativo al comienzo, al principio de los cantos, ¿no? ¿Saben? Bueno, eso es lo que significa Cuicapeucayotl. Y pues bueno, ya les digo que este pedacito, ¿por qué pongo este? Porque también creo que ya platicamos que aquí en una clase antes que tuvimos de náhuatl, que vinieron varios chavos de Santana Juapan, los Banda Cósmica, saludo a ellos, pues hicimos un curso así chiquito, ¿no? De náhuatl, duró unas semanas, y en todo eso salió el Cuicapeucayotl, y cuando intentamos entonarlo, o en mi caso yo que estaba aquí horas y horas componiendo las palabras en sílabas, así acomodándolas, que hice hartos borradores, ¿no? Bueno, la cosa es que la primerita parte del Cuicapeucayotl que yo canté fue esta, así como la que salió, ¿no? Después de leerlo y releerlo todo y les digo descomponerlo ahí en hojas y hojas, borradores, la primerita que pude cantar fue esta, ¿no? Entonces quiero compartírselas hoy pues a todos, ¿no? Quienes están aquí y pues a quienes nos miran. Bueno, lo que vamos a hacer primero es entonarla tal cual, ¿no? Y ya ahorita explico otras cosas de todo esto. Bueno, si me acompañan, códigos, panhuehue. Entonces este pedacito pues ya lo conocemos, ¿no? Ahorita vamos a ver su significado, pero primero vamos a entonar. ¿Sale? Más igualtía, yo que inagua, que insalti, paquet, can, yo, can, no yo, lo, con la mikia ni ompa, con itlachiato, tisho chitlalpan, ani cuicani. Sígale. ¿Van? Que nahuatl,
Muy bien, sale. Gracias a los que acompañaron con música. Bueno, pues entonces este es el famoso Huicapeucayo, ¿no? Bueno, miren, voy a empezar aquí nada más haciendo una, a ver, para que se vea. Miren, lo primero que quiero mencionar es esto. Ya hablamos de esto hace rato, ¿no? Entonces ya se puede entender. Entonces, Tloquenahuaque, dijimos que hace referencia a la omnipresencia de Ometeo, que es dueño de lo que está junto y de todo lo que está alrededor, ¿no? Entonces, uno de los nombres o de las advocaciones del Ometeo. Entonces, sin duda alguna, este canto es un canto antiguo, ya lo hemos dicho, ¿no? Es anterior a la conquista, lo transcribieron al alfabeto latino, pero su origen pues se pierde ahí en el tiempo atrás, ¿no? Bueno, pero entonces es un canto sagrado en cuanto a que hace referencia al Tloquenahuaque, ¿no? Bueno, luego lo que dice aquí es, este K podemos entender que es como en verdad o de veras. San, solo o solamente, ¿no? También ya lo vimos. Y aquí viene un verbo bien interesante. Bueno, aquí está la composición, pero aquí es masehualtía, es el verbo. Entonces de ahí podemos sacar esta palabra. Un masehuali. Pues ya hemos dicho que aquí nosotros nos asumimos como masehuales. Entonces un masehuali pues es una persona que pertenece a la cultura náhuatl. Así es como se le dice a la persona en sí, ¿no? A ver, no sé cómo explicar esto, pero yo he escuchado que se usa la palabra cristiano como sinónimo de persona. Lo han escuchado, ¿no? Por ejemplo, que atropellaron a alguien en la carretera. Dice, ay, atropellaron un cristiano. Se usa cristiano como sinónimo de ser humano porque se asume que es cristiano. Pero ¿qué tal que no es cristiano? ¿Qué tal que es musulmán? ¿O que es hinduista, ¿no? ¿O que es budista? ¿O que es ateo? ¿O que es, vayan ustedes a saber qué religión, ¿no? Bueno, por ahí va un poco el sentido de esta palabra. Porque esta palabra no nomás es así una palabrita, sino que tiene también un contexto religioso. Entonces, bueno, voy a tratar de explicar esto. Resulta que según los mitos náhuatl, ya dijimos, esta era que estamos viviendo es la quinta, es el quinto sol. Antes de esta hubo otras 4, ¿se acuerdan que en la clase pasada vimos que esta era nació en un día Nahuioli? Bueno, entonces en las 4 eras anteriores hubo 4 humanidades diferentes. Cada una estuvo viviendo durante un largo tiempo, pero al final pues todo pereció. Y entonces se viene una segunda era, y otra tercera, y otra cuarta. Y ahí pereció toda la humanidad que existía, y ya vino a nacer este quinto sol, esta quinta era. Bueno, pues ya estaba esta era, ya brillaba este sol, y entonces el Quetzalcóatl, que hace rato lo veíamos, pero también lo mencionábamos, que él se preguntaba y decía, ¿es necesario crear personas? Pues para que nos sacrifiquen, para que nos ofrenden, ¿no? Porque pues Quetzalcóatl es una divinidad. Pero entonces, ¿cómo le van a hacer para crear a la nueva humanidad, la quinta humanidad? Bueno, pues Quetzalcóatl se va a echar ese paquete. Entonces lo que va a hacer Quetzalcóatl es que se va a ir a las profundidades del Mictlán, porque él va a ir a buscar los huesos de la humanidad anterior, la que existió antes. Entonces él llega ahí y se encuentra pues con el Mictlantecutli, que está ahí cuidando la región de los muertos. Y bueno, habla con él, ¿no? Y ya le dice que quiere los huesos y todo eso. Pero Mictlantecutli es medio mañoso y le pone trampas. Le dice, bueno, sí te voy a dejar llevar los huesos, pero si haces, creo que quiere una danza alrededor de él, en su círculo precioso. Todo eso está lleno de lenguaje simbólico en náhuatl, ¿no? Pero bueno, lo cuento así como para rápido, ¿no? Entonces dice, quiero que hagas una danza en mi círculo precioso y todo eso, ¿no? Quetzalcóatl lo hace. Luego le pone otro pero, dice, bueno, sí te doy los huesos, pero si tocas mi caracol. Y digo que es tramposo el Mictlantecutli porque le da el caracol, pero no tiene hoyo, el bújero, ¿no? Pero bien listo el Quetzalcóatl porque manda a traer a los gusanos y le hacen el hoyo.
y las abejas también llegan a ayudarlo. Es bien bonito porque participan animales en toda esta historia, ¿no? Bueno, entonces las abejas tocan el caracol y ya dice, bueno, ya cumplí. Y entonces agarra ¿cómo se llama? El Quetzalcóatl, y se hace ¿cómo se le dice? ¿No? Pues, bueno, ya juntó ahí el montón de huesos de la humanidad anterior y ya se los lleva. Pero ya que se está yendo Quetzalcóatl, el Mictlantecutli, pues como que se arrepiente, dice, no, pero que no se lleve los huesos. Y entonces manda a sus sirvientes a que le pongan una trampa, ¿no? Y en esa trampa, pues le hacen un hoyo, creo, y entonces Quetzalcóatl se cae y se muere. Pero se muere él, pero luego sale su nahual. O sea, eso, les digo, es más complejo que así como lo estoy contando, pero pues nomás lo dejo así, luego hablamos más de eso. Y entonces dialoga con su nahual. Acuérdense que aquí en el pueblo todavía tenemos esa idea del nahual, ¿no? Que es como un otro yo. Es así como mi nahual, ¿no? O el que se transforma en nahual. Sigue siendo uno, pero es otra cosa. Bueno, pero aquí todavía hablamos de nahuales. Entonces Quetzalcóatl hablan con su nahual, todo eso. Bueno, para no hacerse las largas, finalmente el Quetzalcóatl sale del Mictlán con los huesos. Pero como se cayó, pues todos sus huesos se revolvieron. Y entonces ya se salió el Quetzalcóatl y va con una diosa, Quilastli, como su pareja, ¿no? Y entonces ya le dice, pues, y ahora, ya traje los huesos, pero está un revoltijo. Y entonces le ocurre a esta diosa en una especie como de lavadero, los muele todos los huesos. Y entonces Quetzalcóatl va a tener que hacer un sacrificio para crear a la humanidad nueva. Lo que va a hacer es que con un punzón o una espina, se espina el pene. Ojo, esto es bien importante porque se está viendo el pene, o los órganos sexuales en sí, como símbolo de la fertilidad, de la vida, ¿no? Entonces Quetzalcóatl se sangre el pene, y con su sangre, la diosa pues hace una masa, con los huesos de la humanidad anterior que ya están en polvo, pero es con sangre divina, la sangre del Quetzalcóatl, ¿no? Y entonces hace la masa y ya de ahí nacen los primeros personas, ¿no? Oxomoco y Zipactona. Y entonces ya se crea la humanidad nueva. Entonces se dan cuenta que para que existieran las personas fue necesario un sacrificio, el de Quetzalcóatl. Tuvo que sangrarse. Entonces esto pues ya habla de un mito, ¿no? De un ritual que se tuvo que hacer. Y bueno, el Quetzalcóatl es tan generoso que bueno, ya creó a los seres humanos y no acaba ahí porque dice, ¿pero qué van a comer? Y entonces pues se le ocurre que les va a dar el alimento sagrado, que es el maíz. Y acuérdense que toda esta civilización, la de Mesoamérica, como la llaman, pero más arriba también y más abajo, se hizo con el maíz. Es la planta que nos hizo crear todo este mundo, ¿no? Porque pues antes de hacer pirámides y todo eso uno tiene que comer, ¿no? ¿Y qué comes, no? Entonces la planta que inventaron aquí los mexicanos muy antiguos pues fue el maíz, ¿no? Se dice que cruzaron dos especies diferentes, una de ellas el teocintle. Bueno, pero en el lenguaje de los mitos así está, ¿no? Que el maíz esté escondido en el Tonacatépetl. Y quien sabe dónde está el maíz es la hormiga negra. Entonces ahí va el Quetzalcóatl con la hormiga, la sigue sin que se dé cuenta, todo eso. Y bueno, logra encontrar dónde está el maíz. Y ya que se va a robar el maíz al Tonacatépetl, o sea que según el mito, pues le debemos todo a Quetzalcóatl, nuestra existencia misma, con su sacrificio, pero también que nos dio de qué alimentarnos. Y bueno, entonces ya llega el Quetzalcóatl y le da el maíz a los primeros seres humanos, y ya con eso pues ellos lo van a sembrar, cultivar, y ya nace todo, la cultura y todo eso. Entonces bueno, en todo eso de los mitos entra mucho esta palabra del Masehuali, porque un Masehuali es un merecido, o sea que merecemos esto que somos gracias al sacrificio de una divinidad, de las divinidades. Entonces por eso digo que la palabra Masehuali tiene todo un contexto también, no solo cultural, no más bien religioso. Bueno, pero ese es el sustantivo, la persona. Él es un Masehuali. Masehualtía es el verbo merecer. Entonces, en verdad solamente Tloquenahuaque, él y nadie más, solo Tloquenahuaque hace que merezca. ¿Quién? Aquí está quién, ¿no? La gente. Solo él hace que la gente merezca. ¿Sí? Entonces está muy chida la expresión, ¿no? Kazanqui Temasehualtía, Intloque Inahuaque, que merezca ¿qué? El contexto de todo esto es que está hablando de las flores, o sea que aquí hay un doble objeto, ¿no?
Por un lado es que merezcan las personas, pero que merezcan ¿qué? Y entonces, bueno, eso lo veremos cuando veamos todo el canto completo o el principio, que de lo que se está hablando es de me faltó espacio, lo pongo acá. La clave de todo esto son las flores. Solo Tloquenahuaque hace que la gente merezca, pero merezca ¿qué? Las flores, pero no cualquier flor o cualquiera flores, sino las flores bellas y olorosas, ¿no? Las flores preciosas, que en eso abundan todos los poemas en náhuatl, ¿no? Esto del lenguaje de la flor y canto y de la flor como, pues así como flor preciosa, ¿no? Que tiene también su cúmulo de significados. Entonces solo Tloquenahuaque, solamente él es el que puede hacer que la gente merezca estas flores, o sea, ¿quién las merece? ¿Y dónde? Pues dice aquí, en el Tlalticpac, y ya vimos lo que es el Tlalticpac, ¿no? Entonces hasta aquí creo que la oración se entiende muy bien, ¿no? O ya debería entenderse. Kazanqui temase hualtía, intloque nahuaque, intlalticpac yenican. Solo él hace que la gente merezca las flores preciosas aquí, en el Tlalticpac, donde estamos, ¿no? Bueno, entonces el Tlalticpac ya lo hemos visto y dijimos que pues no lo traducimos, sino que es un concepto náhuatl, ¿no? Bueno, hasta ahí todo claro, ¿no? Y entonces luego, bueno, sigue el canto y nos dice, por eso, choca, ya vimos qué significa, ¿no? Llorar. Llorar. Por eso llora. No, yolo, mi corazón. Y chocan, no yolo. ¿Por qué llora su corazón? En náhuatl así decir mi corazón llora es que pues, está agüitado, no está triste, no está contento, ¿no? Y chocan, no yolo. Por eso llora mi corazón. ¿Por qué llora? Y nos lo dice, ¿no? Ilnamiki es el verbo recordar. Entonces dice, yo recuerdo. ¿Qué es lo que recuerda? Que por eso se pone triste. Bueno, lo que recuerda es que él estuvo ahí. Ya vimos el ompa, ¿no? Entonces Nican es aquí, ompa es allá. Entonces está diciendo, recuerdo que estuve ahí. Porque él está hablando ahorita desde el Tlalticpac, no aquí en la tierra. Pero él llora y sufre porque él se acuerda, lo tiene bien claro que él estuvo ahí, o sea, en otro lugar. Y a está en pasado, esta hoy indica el pasado. Tlachiato es como ver, observar, ¿no? Algo. Entonces aquí está la primera persona, ni yo, tlachia, pero en pasado, tlachiato, o ni tlachiato. Lo que está diciendo es, yo lo vi, o sea, yo lo observé. No me lo contaron, ¿no? No lo sé de plática. Yo recuerdo, ¿no? Que ahí estuve. Yo lo vi. ¿Y dónde es que estuvo y que se acuerda que estuvo? Pues es este lugar. Xochitlalpan, ahí estuvo él. Xochitlalpan igual varios lo traducen así como sobre la tierra florida. Pero eso no dice nada en español. Este es otro concepto en náhuatl, así como tenemos el Tlalticpac, tenemos el Xochitlalpan. Bueno, pero ese Xochitlalpan no lo voy a explicar hoy con toda intención. Lo voy a explicar en la próxima clase, pero para explicar esta palabra voy a recurrir a otro texto que no hemos mencionado a cabalidad todavía. Y ese texto es, pues el Nican Mopogua. Entonces voy a tomar una partecita del Nican Mopogua, porque resulta que ese Nican Mopogua nos describe, nos dice qué es el Xochitlalpan. Pues en lugar de que yo les dé una idea de qué es el Xochitlalpan, mejor que nos lo diga un texto náhuatl. No sé, bueno, los que están aquí a lo mejor algunos ya lo marcan bien, pero para quienes nos ven o no lo saben, el Nican Mopogua, pues es la historia de las apariciones guadalupanas al indígena Juan Diego. Está escrito en náhuatl también, es de mediados del siglo XVI, lo pasaron al alfabeto latino, y pues está así, ¿no? Tal cual en náhuatl. Entonces este Nican Mopogua es como los textos que hemos hablado, ¿no? Que tienen interpolaciones cristianas, tiene palabras del cristianismo, dice Virgen María, dice Jesucristo, dice Dios,
Pero el texto cuando lo leemos no es cristiano, porque el texto, el Nican Mopogua, se enmarca dentro de todo esto. Bueno, para no hacerse las largas, en el Nican Mopogua, la guadalupana le dice a Juan Diego que ella es la madre de Ipalnemohuani, de Tloquenahuaque, de Ilhuicagua, de Tlalticpaque. Entonces el Nican Mopogua es un texto de la tradición náhuatl, con interpolaciones cristianizantes. Si se las quitamos, lo que tendríamos es esto, como el Cuicapeucayo, ¿no? Pero eso lo iremos viendo después. Entonces, para hablar del Xochitlalpan, les digo, va a ser hasta la próxima clase, pero esto debe ser algo importantísimo en el pensamiento náhuatl, fundamental, porque sobre eso gira todo esto, ¿no? Porque es lo que nos está diciendo, y aquí dice quién es el que nos está diciendo todo esto. Ni acuérdense que es yo, primera persona, y Cuicani es la raíz de Cuicani, que es cantor, ¿no? O el que entona los cantos, o cantador, ¿no? Aunque bueno, no se refiere a un cantador como hoy, así que se echa sus rolas, así de despecho o algo así, ¿no? Más bien este es un cantor de cantos sagrados, ¿no? Como un poeta, ¿no? El que entona los cantos sagrados, ese es un Cuicani. Y entonces aquí termina diciendo yo cantor, o sea, yo el que entono los cantos. Entonces a mí me parece todo esto una cosa muy buena, ¿no? Muy importante para el pensamiento náhuatl. Tan solo así esto como está, ¿no? Kazanki temasehualtía, intloque nahuaque, intlalticpac yenican, ikchocan noyolo, noconil namiquianin ompa, onitlachiato, y Xochitlalpan, ani Cuicani. O sea que este vato, el Cuicani, que no dice su nombre propio, pero sí se describe a sí mismo como un Cuicani, ni Cuicani, yo cantor, él ya estuvo ahí, en Xochitlalpan. No se lo platicaron, no lo sabe de oídas, él lo vivió, estuvo ahí, lo recuerda, lo vio. Y entonces él, después de haber estado en este lugar sagrado, es cuando dice, solo Tloquenahuaque hace que alguien merezca eso, ¿no? Las flores preciosas, nadie más, solo él. Entonces el título a mí se me hace que no es fortuito, ¿no? El origen de la espiritualidad náhuatl, del pensamiento náhuatl, más allá de los mitos de dioses y todo eso, ¿no? Pero el meollo de la religiosidad náhuatl es el del Tloquenahuaque, el de pensar que solo venimos un momento aquí en Tlalticpac, pero que hay algo que por lo que vale la pena vivir, ¿no? Que es tener, aunque sea por algún momento, las flores preciosas, ¿no? Y que pues son las que nos llevan al Xochitlalpan. Entonces, bueno, ¿de qué trata esta historia del Cuicapeucayo? Bueno, ya dije, es un cantor, él se encuentra reflexionando con él mismo, literalmente dice, hablo con mi corazón, hablo y hablo con mi corazón, Nino Yol Nonotza, así empieza el canto, Nino Yol Nonotza, así como que yo le platico y le platico a mi corazón. Y este hombre no anda buscando riqueza, no anda buscando fama, él lo único que quiere saber es dónde están estas flores, las flores preciosas, las flores bellas, las olorosas, ¿dónde están, no? Y dice, ¿a quién le pregunto? ¿A quién? Dice, a lo mejor al colibrí, a la mariposa, al ave del color zacuán, un ave roja. Dice, ¿a quién? Y entonces atraviesa un bosque, ¿no? Y cuando atraviesa ese bosque, escucha el canto de pájaros preciosos. Menciona al Tzinitzcán, al Cenzontle, que aquí conocemos muy bien. Él escucha esos cantos preciosos y de repente se queda y dice, ¿qué está pasando, no? Parece que el cerro les está respondiendo a los cantos. O sea, como que el cerro está vivo, empieza a cantar. Bueno, pues sí, a cantar, ¿no? Entonces él sabe que algo está pasando a su alrededor, ¿no? Ya no está en el Tlalticpac común, ¿no? Algo está pasando porque se está escuchando estos cantos preciosos, ¿no? Y en ese momento es cuando aparece el colibrí, el Quetzalhuitzitziltzin, un colibrí color de jade, de quetzal, ¿no? Y entonces el colibrí le habla. ¿Y qué es lo que le dice el colibrí? Le pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que buscas, cantor? O sea, como que el colibrí se apiada un poco de él, ¿no?
y se le presenta así tal cual en su divinidad, porque acuérdense que empezamos este curso con el que estabas cantando al principio, ¿no? El Mostla, que trata de que un colibrí, el ser querido regresa, pero ahora en forma de un colibrí, o sea que ya se divinizó, ya se volvió como un dios de esta persona muerta, ¿no? Ya regresó. Bueno, la cosa es que el colibrí le dice eso que dijeron, y entonces lo que le dice es, ¿dónde están las flores? Esas flores preciosas, ¿dónde están? Y pues ya el colibrí habla varias veces y ya le dice, pues yo te las voy a enseñar para que te las lleves. Y se las lleves a los señores, ¿no? A los Teteuctin, los que vimos hace rato, ¿no? Los que mandan, ¿no? O sea, los que llevan a un pueblo, sus gobernantes, la nobleza, digamos, ¿no? Dice, llévaselas para que alaben a Tloquenahuaque, así tal cual le dice el colibrí, ¿no? Y entonces el cantor bien emocionado ve las flores y el colibrí le dice, corta las flores. Y entonces el Cuicani dice, y yo las corto y las pongo en el hueco de mi tilma, ¿no? Y las llena su tilma con esas flores preciosas. Ese es el meollo del pensamiento náhuatl, las flores preciosas. Cualquier parecido con otra historia no es coincidencia, ¿eh? O sea, con la historia guadalupana, pero eso luego lo hablamos. Y entonces ya el cantor se va y se lleva las flores, ¿no? O sea, de acuerdo al canto, por su propia entonación, hay un momento en el que yo siento que es la cúspide del canto, ¿no? Porque todo es alegría, todo es felicidad. Cuando dice, vamos, 1, 2, 3. Ni man ni que guaya, ye, cliya, cuica, nestima loli te pilguan, ishpanin Tloquenahuaque. Es pura dicha, pura felicidad, lo consiguió, ¿no? Ya tuvo las flores, ya las tiene, pero entonces ahí se viene una parte bien fuerte, ¿no? La reflexión, porque el mismo canto como que marca que toda esa alegría así, entonación, como que de repente se apaga, y dice, Auinatle y Macehualo. Dice, y los macehuales, los que, o sea, no la nobleza, sino la gente común y corriente, ¿esos qué? ¿Dónde van a encontrar flores preciosas, no? ¿Dónde? Y se agüita el cantor, ¿no? Se atreve a preguntar, ¿acaso conmigo? O sea, yo se las tengo que enseñar a ellos, al Xochitlalpan, al Tonacatlalpan, y es una reflexión bien profunda que está haciendo, ¿no? De quién merece las flores, porque dice, Auinatle ima cehualo, inentlamati, intla y tlacowa, intla al ticpac. Y entonces, ahí en ese punto es cuando entra cuando él se da cuenta de eso, ¿no? Solo él, Tloquenahuaque, hace que alguien merezca las flores, que la gente merezca, quién y quién no. Entonces como que él ya deja todo su agobio, ¿no? Así como que no es cosa mía ni de las personas. Solo Tloquenahuaque sabe quién puede merecer las flores preciosas. Y entonces ya viene otra vez como que más fuerte el canto. Cuando dice, ¿lo cantamos? 1, 2, Sanguiten más igual tía, Tloquenahuaque, Paquenican, Chocan no yolo, Coninamiquiani ompa, Conitlachiato, y Xochitlalpan, Anicuicani. Bueno, pues así va esta historia de nuestro cantor. Bueno, con esto creo que vamos dando, ahora sí como dicen, cerrando. Bueno, yo aquí tenía otros comentarios más, pero bueno, bien los puedo dejar para la próxima clase, ¿no? Nada más termino con esto. Resulta que cantares mexicanos de los que ya hablamos, no hay registro de entrada en la Biblioteca Nacional, ni en la bibliografía de los franciscanos, ni en la de los jesuitas aparece registrado, ¿no? Se dio por perdido. Es toda una historia que ya les iré contando, ¿no? Que tiene que ver con, ¿cómo se llama García y Casbalceta, el historiador? José Fernando Ramírez también, que él era director del... Bueno, ¿se acuerdan cuando Benito Juárez, ¿no? En 1859, la desamortización de los bienes de la iglesia, es cuando los fondos de los conventos franciscanos van a dar a la universidad que había en ese entonces, ¿no? La Universidad Pontificia, ¿no? Y ya de ahí va a pasar a la Biblioteca Nacional, que Benito Juárez la crea por decreto, ¿no? O sea, pero es toda una historia y no sé si me explico cuando les pregunto esto. O sea, neta,
¿Cómo fue que llegó hasta nosotros esto? Desde el momento en el que alguien lo escribió, un nahua antiguo, un indígena, que había aprendido a escribir en el alfabeto latino, desde que él se atrevió a poner esto ya no en la escritura nahua, en el tlacuiloli, sino ya en estas letras, ¿no? Cuando él lo pasó de ahí, ¿qué pasó? Con el texto ese, las hojas. Es toda una historia, ¿no? Cómo anduvo de aquí para allá, convento, aquí, corrió el riesgo de haberse desaparecido, lo que sea, ¿no? Pero es toda una historia, ¿no? Bueno, pero finalmente, cuando ya está el museo, la Biblioteca Nacional, su director el primer director que tuvo fue José María Vigil, ¿no? Allá por 1890 lo nombran director. Entonces ya en 1895 hay un congreso internacional de americanistas, o sea, gente que estudia pues la cultura de los pueblos originarios de América, y entonces él da a conocer en ese congreso la existencia de estos. Sale, y con eso termino la clase del día de hoy. Ya la próxima vamos a ver ya más partes del Pucapeucayo y explicar más cosas de la historia. Pero bueno, entonces José María Vigil, director de la Biblioteca Nacional, lo que nos dice es: estos cantos se encuentran en un antiguo códice que existía en la Biblioteca Nacional y que había desaparecido, según consta del libro que escribió el señor García y Casbalceta, con el título de Apuntes para un catálogo de escritores en lenguas indígenas de América. Al organizar la Biblioteca Nacional, tuve la fortuna de encontrar el referido códice entre muchos libros viejos, amontonados. En él se encuentran más de 60 cantares en lengua náhuatl, de los cuales han sido traducidos al inglés veintitantos por el célebre americanista G. Brinton, se refiere a Daniel Brinton. Según este escritor, los referidos cantares coleccionados por algún fraile, cuyo nombre no se conoce, son realmente de un origen anterior a la conquista. ¿Sale? Bueno, finalmente llegaron estos cantares y pues hasta el día de hoy, ¿no? Lo conocemos por la edición que sacó la UNAM en 2011. Pero bueno, ya les iré platicando porque hubo varias ediciones, no causaron mucho interés ni nada, pero pues al día de hoy los tenemos, los estudiamos y aquí pues los cantamos, ¿sale? Entonces, pues nos vemos para la próxima clase para seguir hablando ya más de Pucapeucayo. Entonces, un saludo y nos vemos el próximo domingo.